Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del 13 al 23. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho, de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estando en Cesarea de Filipo, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él quiere verificar, después de su misión, después de hacer milagros, después de hacer señales portentosas, después de haber anunciado el reino de Dios, la buena noticia, Él quería verificar si había penetrado su mensaje, si había sido suficiente lo que había hecho para revelarle a la gente quién era Él. Y les dicen los discípulos, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o algún otro profeta. Andaban cerca, pero no habían acertado. Y es que eso también puede sucedernos a cada uno de nosotros. Que podemos estar siguiendo a un Dios por costumbre, por referencias, o a ciegas posiblemente. Eso quiere entrar a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser. Y le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy nos pregunta a nosotros el Señor: ¿quién dices tú que es el Señor? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Pedro le responde: el Mesías, el Hijo del Dios vivo, le dice. Qué hermoso, hermoso. Respuesta espontánea de Pedro. Y no lo decía por decir. Tanto es así, porque a veces podemos nosotros manifestar: Jesús es el Señor. Pero si es el Señor, debo hacerle caso. Si el Señor
debo adorarlo en espíritu y en verdad. Si es el Señor, si es Dios, debo yo fijar mi mirada primero en Él que en las demás cosas de la vida. Y Jesús le dice a Pedro: dichoso tú, feliz tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que la fe no es una convicción humana, es un regalo del Padre. Y como regalo tenemos que pedirlo. La fe en Jesús nos da la felicidad que necesitamos. Y a veces la buscamos en tantas cosas pasajeras que nos hacen felices un ratito, pero no más. Feliz tú, porque esto te lo ha revelado mi Padre. ¿Tú qué crees?, le dice. Esto te lo ha revelado mi Padre. Hermana, tú que crees en Dios, tú que crees en Jesús. Hermano, tú que crees, ayuda a construir el reino de Dios. A eso estamos llamados, los que creemos. Tú que dices que crees, yo que digo que creo, debo ayudar, debo compartir la buena noticia, la palabra de Dios, para que otros crean, para que el Padre les revele también ese misterio, les dé ese regalo de la fe. Porque la fe es un regalo de Dios, no de ningún hombre. Pidamos entonces el creer cada día más en Dios, más en Jesús, como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios vivo. Después de ese momento muy sublime, Jesús comienza a decirle a sus discípulos que necesita, que debe ir a Jerusalén, ya asumiendo que estaban creyendo ellos, que tiene que padecer mucho, que va a ser condenado a muerte, pero que va a resucitar al tercer día, que a pesar que creamos, siempre hay que morir, siempre hay que sufrir, pero que tenemos la esperanza, si morimos por Jesús, de resucitar con Él. Y entonces cuando oyó esa noticia, Pedro le dice: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar a ti, le dice. Y se para enfrente de Jesús para obstaculizar su camino a Jerusalén. Y le dice Jesús: apártate de mí, Satanás. Atrás de mí, le dice, no me estorbes. A veces nosotros queremos cambiar los planes de Dios, porque no queremos sufrir. Y el sufrimiento debe tener un valor salvífico, ofrecérselo al Señor. Así como Jesús se ofreció al Padre, también nosotros, cualquier inconveniente, cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier tristeza, ofrezcámosela al Señor para que tenga un valor salvífico. Y Jesús le continúa diciendo: tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Es que nosotros no queremos padecer nada, ni sufrir nada, ni esperar nada. Todo lo queremos ya, inmediatamente. Y el Señor quiere, hermanos, de paciencia.
armarnos de ser personas orantes, perseverantes en la oración, saber esperar, porque eso es la fe. Esperar en Dios, esperar en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Concluyamos ahora preguntándonos, ¿quién es Jesús para ti? ¿En verdad es el Señor? ¿O solo aquella deidad que está para sacarnos de apuros cuando los tenemos? Pidámosle al Señor que nos dé la fe que necesitamos para confesar mediante el Espíritu Santo la revelación del Padre, que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios vivo. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios habló a tu corazón, comparte este video para que Dios llegue a más corazones. Suscríbete al canal, dale like al video y clic a la campanita.